El gran salón del Consejo Galáctico se sumió en un caos absoluto en el instante en que el embajador Thorn pronunció aquellas fatídicas palabras. La humanidad rechaza formalmente todos los protocolos diplomáticos, de manera permanente. Observé cómo innumerables delegados alienígenas entraban en pánico. Los cuerpos cristalinos de los sillanos vibraban con tal intensidad que se rompían en fragmentos. Los representantes Talis descargaban ráfagas erráticas de energía y la bioluminiscencia del mediador silariano parpadeaba en patrones de advertencia jamás vistos en la cámara. «Esto es inaudito». La voz del alto consejero Barín cortó el estruendo. Un ciclo después de unirse a la sociedad galáctica y ya se declaran por encima de sus principios más fundamentales. Detrás de Thorn, la enorme pantalla mostraba los restos destrozados de lo que alguna vez fue la flota genocida meboriana, destruida por fuerzas humanas sin autorización del Consejo. El rostro de Thorn permaneció impasible. Durante 3 meses, hemos observado cómo este consejo debatía mientras los meborianos se preparaban para exterminar a una especie entera. Les advertimos, repetidamente. Han violado cada pilar de la cooperación interestelar. Silbó el silariano. Su cooperación cuesta vidas, respondió Thorn, imperturbable. Mientras ustedes deliberan, la gente muere. Nosotros elegimos actuar. Mientras los humanos abandonaban la sala, comprendí lo que realmente aterrorizaba al Consejo. No era su armamento ni su destreza en combate, sino su absoluta autosuficiencia. Una especie que no necesitaba aliados, no buscaba aprobación y operaba con un propósito inquebrantable. El Consejo había construido milenios de paz a través de negociaciones y compromisos cuidadosos. Los humanos acababan de hacer que todo ese sistema quedara obsoleto y apenas estaban comenzando. La sesión de emergencia del Consejo duró 17 ciclos sin pausa. Observé desde mi posición designada mientras los delegados discutían, amenazaban y finalmente suplicaban. Los humanos no solo se habían retirado, sino que habían comenzado a establecer relaciones bilaterales directas con civilizaciones más pequeñas, eludiendo por completo la autoridad del Consejo. 53 especies ya han firmado acuerdos de protección con la Tierra, informó el oficial de inteligencia, Baran, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Incluyendo a los Litari, la Confederación Pelax y los sobrevivientes meborianos. ¿Protección? Los patrones de luz del mediador silariano parpadearon de manera errática. Están formando una coalición fuera de la jurisdicción del Consejo. El escudo de energía del representante Talis crepitó con agitación. Los humanos lo llaman el Acuerdo de Acción Directa. Los firmantes acuerdan una respuesta militar inmediata sin aprobación del Consejo si cualquier miembro es amenazado. Vi cómo la compostura del alto consejero Barín finalmente se rompía. Están desmantelando la base misma del orden galáctico. 3000 años de diplomacia cuidadosa, reemplazados por la amenaza de la fuerza. El delegado sillano, usualmente reservado, levantó su apéndice cristalino. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué tantas especies buscan la protección humana. Los Litari sufrieron 4 ataques. Mientras debatíamos protocolos de intervención, los humanos detuvieron el 5º en cuestión de minutos. Con fuerza desproporcionada, replicó el silariano, su bioluminiscencia brillando intensamente. Los humanos aniquilaron toda una flota minera caraxiana por una incursión territorial menor. ¿Menor? El representante Pelax se puso de pie por primera vez, su cresta de plumas completamente erguida por la ira. Esa incursión menor destruyó 3 asentamientos Pelax. 2000 muertos mientras este consejo procesaba nuestra solicitud de observadores. La división era palpable. Las potencias mayores clamaban por contener la influencia humana,
mientras que las especies más pequeñas defendían a sus nuevos protectores. Esta respuesta fracturada solo envalentonó aún más a la humanidad. En cuestión de días, naves humanas comenzaron a aparecer en fronteras disputadas a lo largo de la galaxia. No atacaban, simplemente observaban. Su mera presencia evitó 3 conflictos armados antes de que pudieran estallar, dejando obsoletas las misiones de paz del Consejo antes siquiera de que pudieran desplegarse. Pero lo que realmente aterrorizó al Consejo vino después. Los Exari, una vez humillados por la potencia armamentística humana, habían reconstruido su flota en secreto. Su estrategia: atacar a los aliados humanos en lugar de a los propios humanos. Su primer golpe contra la colonia Litari, en el Ubis IV, debía haber sido una masacre. No lo fue. La grabación holográfica proyectada ante el atónito Consejo mostró 3 pequeñas naves humanas apareciendo de la nada, moviéndose con una precisión imposible. La flota Exari, 47 naves de guerra, fue destruida en minutos. Sin advertencias, sin demandas de rendición, sin piedad. ¿Cómo lo supieron?, susurró el delegado Sillano. El ataque fue planeado en total secreto. Están en todas partes, dijo el representante Talis. Observadores humanos, en cada mundo, cada estación. Observando. El jefe de seguridad, Varán, tocó su terminal de datos. Los humanos lo llaman su red guardiana. Han colocado miles de plataformas autónomas de sensores por toda la galaxia, monitoreando patrones de movimiento, comunicaciones e incluso fluctuaciones de energía. Esa vigilancia viola 17 convenciones de privacidad. El color del silariano cambió a un profundo carmesí. «Eso no ayudó a los Litari, ¿verdad?», replicó el representante Pelax. «Sus convenciones no detienen naves de guerra». Más informes llegaron. Una operación minera humana atacada por piratas. Todos los atacantes eliminados antes de que las señales de auxilio alcanzaran los sistemas vecinos. Un golpe de estado en Pelax Prime neutralizado por un solo operativo humano. El patrón era claro. Respuesta inmediata y abrumadora a cualquier amenaza contra los intereses o aliados humanos. Lo que más desconcertó a los observadores del Consejo fue la aparente contradicción en el comportamiento humano. La misma especie que aniquilaba amenazas sin vacilar también desplegaba enormes recursos humanitarios en zonas de desastre. Cuando el mundo natal meboriano sufrió un catastrófico evento tectónico, las naves humanas llegaron con suministros médicos y refugios de emergencia antes de que el Consejo hubiera terminado de redactar un plan de respuesta. Salvan y destruyen con la misma eficiencia, comentó el filósofo delegado Sillano. Su compasión y su crueldad operan bajo el mismo principio, acción inmediata sin debate. El delegado Varán, usualmente agresivo, parecía disminuido. Interceptamos comunicaciones humanas sobre su estrategia. Lo llaman disuasión decisiva. Bárbaro, silbó el silariano. Eficaz, replicó el sillano. Ningún aliado humano ha sido atacado con éxito desde que comenzó el acuerdo. La voz del alto consejero Varin resonó en la cámara. ¿No lo ven? Han creado un sistema paralelo de relaciones interestelares basado en sus principios, no en los nuestros. La mitad de la galaxia ahora mira a la Tierra en busca de protección, en lugar de a este consejo. El miedo se convirtió en desesperación. El consejo votó por enviar una delegación final a la propia Tierra, algo sin precedentes en la historia galáctica. Siempre las especies venían al consejo, nunca al revés. Fui seleccionado para acompañarlos. Nuestra nave diplomática se acercó a la Tierra con cautela, transmitiendo intenciones pacíficas de manera continua. Lo que nos recibió no fueron naves militares, sino algo aún más inquietante: indiferencia.
un solo controlador de tráfico. Nos dirigió a una instalación de aterrizaje en una región llamada Nevada. El descenso a través de la atmósfera terrestre reveló un planeta marcado por su propia historia. A diferencia de la mayoría de los mundos del Consejo, preservados como paraísos una vez alcanzado el viaje espacial, la Tierra mostraba cicatrices visibles de desarrollo industrial, cambios climáticos y lo que los humanos describían casualmente como dolores de crecimiento. No era un mundo que hubiera evolucionado en armonía, había luchado por cada avance. El embajador Thorn nos recibió allí, flanqueado no por guardias, sino por humanos comunes que seguían con su rutina como si nuestra visita histórica fuera algo ordinario. «El Consejo finalmente deja su cámara», observó Thorn con sequedad. «Bienvenidos a la Tierra». El alto consejero Barin realizó el saludo tradicional con precisión impecable. «Venimos en busca de entendimiento y reconciliación». La expresión de Thorn permaneció neutral. «Vienen porque se están volviendo irrelevantes». La instalación humana era austera según los estándares del Consejo, funcional en lugar de impresionante. Mientras recorríamos los pasillos, noté algo distintivo en cada humano con el que nos cruzábamos. Mantenían contacto visual sin deferencia. Ninguna especie había mirado antes a los representantes del Consejo de esa manera. En un momento revelador, un niño humano se acercó al delegado Silariano, el miembro más imponente físicamente de nuestra delegación, y simplemente preguntó: ¿Estás hecho de luz? Sin miedo, sin reverencia, solo curiosidad. El Silariano, acostumbrado a una deferencia que rozaba la adoración por parte de especies menores, parecía genuinamente desconcertado. En la sala de reuniones, Barin presentó la propuesta del Consejo. Humanidad recibiría un asiento permanente en el Alto Consejo, autoridad de veto sobre asuntos militares y reconocimiento formal de su superioridad tecnológica. Se accedían a someter su acuerdo de acción directa al marco del Consejo. Thorn escuchó con paciencia y luego respondió con una simplicidad devastadora. «No. ¿Nos condenarían a la obsolescencia?», preguntó Barin, su voz casi quebrándose. «Su sistema ya era obsoleto antes de que llegáramos», replicó Thorn. «Las especies morían esperando que sus debates concluyeran. Ofrecimos una alternativa. La galaxia eligió. Al partir de la Tierra, derrotados, comprendí que la creciente influencia humana no podría ser detenida por medios tradicionales. El Consejo debía adaptarse o perecer, pero nadie esperaba lo que vendría después. Los antiguos Bexari emergieron del espacio oscuro sin advertencia. No vistos en 12 milenios, sus colosales naves mundo aparecieron simultáneamente en 7 sistemas. Su tecnología tan avanzada que los sensores del Consejo la registraron como imposible. El Consejo Galáctico, paralizado por el miedo, observó cómo los Bexari aniquilaban en minutos a toda una flota de defensa Talis. Su mensaje, transmitido por todos los canales, era simple: sométanse o sean borrados. Cuando el embajador Bexari, una entidad de oscuridad cambiante que dolía a la vista, apareció ante el Consejo, la sala quedó en silencio. Incluso a través de la traducción, su desprecio era palpable. «Sus especies son jóvenes, indignas, servirán o perecerán», declaró. «Tienen 3 rotaciones para rendir sus mundos». No hubo debate. No hubo iniciativas diplomáticas, solo silencio. El Consejo, enfrentado a un enemigo con el que no podía negociar, no tuvo respuesta. Entonces, un observador humano se puso de pie. No el embajador Thorn, sino un oficial de bajo rango que había estado documentando la sesión en silencio. «Los humanos rechazan estos términos», dijo simplemente. El Bexari dirigió su atención hacia ella, su oscuridad ondulando. «Los seres de la Tierra, conocemos sus
Victorias, insignificantes. Estamos más allá de su comprensión. La humana no se inmutó. Lucharemos de todos modos. No pueden ganar. Probablemente no, admitió ella. Pero los lastimaremos lo suficiente como para que su victoria no se sienta como una victoria. La forma del Bexari se convulsionó en lo que podría haber sido diversión. Valientes, necios. Serán los primeros en ser consumidos. Cuando los Bexari se marcharon, el pánico estalló. Las especies del Consejo intentaron preparar defensas individuales. Las alianzas se fracturaron y los planes de evacuación se implementaron apresuradamente. Pero la respuesta de la humanidad fue diferente. En cuestión de horas, cada nave humana en la galaxia cambió de rumbo, convergiendo hacia la Tierra. Sus aliados del Acuerdo de Acción Directa recibieron comunicaciones encriptadas que provocaron un alivio visible entre sus representantes. Cuando el embajador Thorn finalmente habló ante el Consejo, sus palabras destrozaron cualquier ilusión restante de unidad. La mayor amenaza de la galaxia no son los Bexari, dijo, sino un liderazgo incompetente que no puede actuar con decisión. La humanidad se defenderá y protegerá cualquier mundo dispuesto a resistir con nosotros. El resto de ustedes, Thorn recorrió la sala con la mirada. Hagan las paces con su extinción. La galaxia enfrentaba ahora una elección imposible: mantener su lealtad al sistema paralizado del Consejo o unirse a la desesperada y probablemente suicida resistencia de la humanidad. Mientras las especies del Consejo negociaban frenéticamente con los representantes humanos, entendí que habíamos llegado al punto de quiebre. 3000 años de civilización galáctica estaban al borde del colapso, y entonces los Bexari atacaron la Tierra primero. La Tierra ardía. El ataque de los Bexari fue implacable y preciso. 3 naves mundo se posicionaron alrededor del planeta y desataron armas que desafiaban toda comprensión. Campos de distorsión de la realidad que simplemente borraban todo lo que tocaban. Las principales ciudades desaparecieron en segundos. Miles de millones murieron en la primera hora. Sin embargo, la humanidad contraatacó con una ferocidad inesperada. Desde bases ocultas bajo los océanos y dentro de las montañas, emergieron sistemas defensivos como nunca antes se habían visto. Secciones de la atmósfera terrestre se incendiaron, convirtiéndose en un escudo llameante que reflejaba las armas de energía Bexari, y las naves humanas, anteriormente descartadas como primitivas, se lanzaron contra las naves mundo como enjambres de insectos, cada una detonando con la fuerza de una pequeña estrella al impactar. Lo que más sorprendió a los observadores del Consejo no fue solo la escala de las defensas humanas, sino su naturaleza sacrificial. Pilotos humanos volaban intencionalmente hacia los puertos de armas Bexari, detonando sus naves desde dentro. Tropas en tierra se adentraban en campos de distorsión de la realidad para colocar balizas de rastreo, sus cuerpos desintegrándose mientras cumplían su misión. Cada humano parecía operar con un compromiso absoluto con la defensa colectiva, sin importar su propia supervivencia. «No están luchando para ganar», susurró un observador silariano, su luz atenuándose por la incredulidad. «Están luchando para hacer el mayor daño posible antes de caer». El analista estratégico Talis no estuvo de acuerdo. «No, mira su patrón. No son ataques suicidas sin sentido. Cada sacrificio cumple un propósito táctico específico. Están cartografiando las defensas Bexari con sus muertes». Efectivamente, con cada oleada de ataques, las fuerzas humanas ajustaban su estrategia, buscando puntos débiles con precisión metódica. Lo que al principio parecía un caos desesperado, reveló ser un sacrificio calculado, un concepto incomprensible para la mayoría de las especies del Consejo. La flota de observación del Consejo
viendo desde una distancia segura, transmitió todo. A lo largo de la galaxia, especies enteras se congregaron alrededor de pantallas, presenciando la última resistencia de la humanidad. Nadie esperaba que sobrevivieran, pero su pura determinación era hipnótica. Y entonces ocurrió lo impensable. Una transmisión de emergencia humana interrumpió todas las comunicaciones galácticas. Aquí Comando Tierra a todas las especies. Hemos identificado la debilidad Vexari. Sus escudos interdimensionales no resisten pulsos de gravitones concentrados en 15.3 MHz con modulación teta. Estamos transmitiendo esquemas para modificar sus motores estándar. Pueden dañarlos. Pueden luchar. Decidan ahora. El paquete de datos que siguió contenía especificaciones completas, la humanidad entregando su única ventaja. El alto consejero. Barin, observando desde la nave insignia del Consejo, se volvió hacia mí, desconcertado. ¿Por qué compartirían esto? Podrían haber negociado cualquier cosa. Antes de que pudiera responder, la voz del embajador Thorn resonó de nuevo. No. Tenemos tiempo para debates ni acuerdos. O nos unimos o morimos por separado. A la Tierra le quedan minutos, no horas. Nosotros ya hemos tomado nuestra decisión. La transmisión incluyó imágenes de la superficie terrestre, equipos de emergencia sacando sobrevivientes de los escombros, civiles formando cadenas humanas para evacuar heridos, niños refugiados, en búnkeres subterráneos donde los maestros continuaban con sus clases en medio de explosiones lejanas. La humanidad no solo estaba luchando, estaba continuando su civilización incluso bajo un ataque de extinción. La galaxia observó cuando un enjambre de transbordadores humanos modificados penetró las defensas de la nave mundo más grande de los Vexari, causando una falla en cascada que destruyó la colosal nave. Pero la victoria fue efímera. Las naves mundo restantes intensificaron su ataque sobre la Tierra, desmoronando sus defensas. Y entonces ocurrió lo impensable. La flota silariana, conocida por su cautela, fue la primera en llegar. Sus elegantes naves modificadas según las especificaciones humanas enfrentaron a los Vexari sin autorización del Consejo. Luego vinieron los Sillanos, sus naves cristalinas refractando mortales haces gravitónicos. Una tras otra, especies del Consejo y aliados humanos convergieron sobre la Tierra, no por coordinación, sino por elección propia. Aquí, alto mando silariano. Luchamos junto a la Tierra, sin debates, sin aprobación de comités, solo acción, fuerza, de defensa sillana, enfrentando nave mundo Vexari en el sector 4. Anunció otra voz. Por la Tierra, incluso los Baran, tradicionalmente aislacionistas, se unieron a la creciente armada. Los humanos luchan bien. Declaró simplemente su comandante. Luchamos con ellos. Los Vexari, enfrentados a una resistencia inesperada, intensificaron su ofensiva. Una nave mundo rompió las defensas terrestres, posicionándose directamente sobre el centro de mando humano. La aniquilación parecía inminente. Entonces llegaron los Talis, la especie más antigua del Consejo y el mayor crítico de la humanidad. Sus enormes portanaves liberaron miles de drones modificados que se abalanzaron sobre la nave Vexari, emitiendo la frecuencia exacta identificada por los humanos. Las defensas de la nave mundo fluctuaron, abriendo brechas que los misiles humanos aprovecharon al instante. No estamos de acuerdo con los métodos humanos, transmitió el comandante supremo Talis. Pero hoy, los métodos importan menos que los resultados. La batalla alcanzó una intensidad imposible. El espacio mismo parecía distorsionarse mientras las armas Vexari chocaban con las tecnologías combinadas de una docena de especies diferentes. Los oficiales tácticos humanos coordinaron las fuerzas dispares, aplicando su inigualable comprensión de la guerra adaptativa
para unificar tecnologías nunca diseñadas para funcionar juntas. En la superficie de la Tierra, equipos médicos alienígenas descendieron a zonas de combate activas, sanadores de luz. Silarianos trabajando junto a médicos humanos, reparadores de cristal, sillanos restaurando infraestructuras destrozadas, guerreros Varán evacuando civiles, con una sorprendente delicadeza. Especies que nunca habían cooperado ahora luchaban codo a codo, sus diferencias irrelevantes ante la extinción. Cuando la segunda nave Mundo se desintegró, la última nave Bexari intentó retirarse. No lo logró. La flota combinada, luchando con una coordinación que desafiaba sus diferentes tácticas y tecnologías, desbordó sus defensas. La explosión final iluminó la superficie devastada de la Tierra, la mitad del planeta en sombras y destrucción. Miles de millones de muertos. Pero la humanidad sobrevivió. Una cápsula de escape Bexari fue interceptada mientras intentaba huir de la batalla. En su interior, las fuerzas del Consejo encontraron algo inesperado. No las sombras vivientes que habían enfrentado, sino criaturas frágiles y pálidas, sostenidas por complejas máquinas. Los temibles Bexari no eran seres inherentemente superiores, sino entidades que habían sacrificado sus cuerpos físicos por el avance tecnológico, volviéndose completamente dependientes de su tecnología de distorsión de la realidad. Se convirtieron en armas, observó un científico humano estudiando al prisionero Bexari. Olvidaron cómo ser personas. El momento que lo cambió todo, en las ruinas de lo que una vez fue una ciudad llamada Ginebra, especies de toda la galaxia trabajaban junto a los humanos para atender a los heridos y establecer servicios de emergencia, sin protocolos, sin acuerdos formales, solo cooperación espontánea. Un sanador silariano, su luz atenuada por el agotamiento tras tratar a cientos de humanos, se desplomó junto a un médico humano igualmente exhausto. Sin palabras, se apoyaron el uno en el otro para sostenerse. Dos seres fisiológicamente distintos en todo sentido, unidos por un propósito compartido y la misma fatiga. A su alrededor se desarrollaban escenas similares. Las barreras entre especies desaparecían ante el peso de la lucha y el duelo compartido. Un nuevo entendimiento, el embajador Thorn, herido y exhausto, se paró frente al alto consejero Varin entre los escombros. Por primera vez, ninguno parecía estar a la defensiva. «Salvaste la Tierra», admitió Thorn. Después de todo, la forma fluida de Varin parecía disminuida, más humilde. No por diplomacia ni por obligación, elegimos actuar cuando más importaba. Thorn asintió lentamente. Tal vez ese sea el punto. La verdadera alianza no se trata de tratados o consejos. Se trata de lo que haces cuando todo está en juego. El mediador silariano, cuya bioluminiscencia ahora brillaba en un azul sombrío, se acercó. Durante milenios hemos creído que nuestro camino era el único para alcanzar la paz. Estábamos equivocados. Y nosotros estábamos equivocados al rechazar toda diplomacia, admitió Thorn. Si hubiéramos compartido nuestra tecnología defensiva antes, tal vez miles de millones se habrían salvado. Me acerqué grabando cada palabra de este intercambio histórico. A nuestro alrededor, la coalición improvisada seguía trabajando. Guerreros Varán usando su fuerza para despejar escombros, manipuladores de energía. Talis estabilizando estructuras dañadas, sillanos purificando agua contaminada con su tecnología cristalina. Entonces, algo inesperado ocurrió. Un niño humano, su rostro cubierto de polvo y lágrimas, se acercó al comandante supremo Talis, un ser capaz de aniquilarlo con un pensamiento, pero en lugar de miedo, el niño le ofreció un simple recipiente con agua. El Talis, desconcertado, aceptó el gesto con una inusual suavidad. Su especie mata sin dudarlo.
observó el comandante, pero muestra bondad con la misma intensidad. Nunca hemos entendido esa contradicción. Un médico humano que atendía a los heridos cerca respondió sin dudar: no es una contradicción, es el mismo principio. Hacer lo que se necesita, sin demora. A veces significa pelear, a veces significa ayudar. El renacimiento de una alianza a la amenaza Vexari había sido neutralizada, pero a un costo devastador. La tierra estaba destrozada, su población diezmada, y sin embargo, había algo en los sobrevivientes humanos que desafiaba toda lógica, no resignación, sino una determinación feroz. Ya estaban reconstruyendo. El alto consejero Barín recorrió con la vista la devastación. El consejo, tal como lo conocemos, no puede continuar, pero tampoco podemos abandonar la idea de la cooperación. Thorn lo observó un momento antes de hablar. Entonces construyamos algo nuevo, no basado en debates interminables ni en acciones unilaterales, sino en algo intermedio. Mientras las tareas de emergencia continuaban, representantes de más de 2 docenas de especies se reunieron en un centro de mando improvisado, sin asientos, formales, sin protocolos, solo seres unidos por un trauma compartido y un propósito común. Los Vexari regresarán, advirtió el representante Talis. Esto fue solo una expedición. Su civilización existe entre capas dimensionales. Thorn no dudó. Entonces estaremos listos, juntos. Observé cómo estos antiguos adversarios comenzaban a planear no solo la reconstrucción, sino una nueva forma de cooperación galáctica, una que combinaba la experiencia del Consejo con la capacidad humana de actuar sin dudar. El antiguo orden había sido destruido, no por la rebeldía humana, sino por la llegada de un enemigo que hizo que todas las diferencias fueran irrelevantes. Lo que emergería de las cenizas aún era incierto, pero algo era claro: ni la humanidad ni la galaxia volverían a estar solas. Un ciclo completo después del ataque Vexari, regresé a lo que quedaba de la Cámara del Consejo. El gran salón, antes un monumento a la tradición y el protocolo, ahora estaba parcialmente reconstruido. Una fusión de estilos arquitectónicos de toda la galaxia, con elementos humanos claramente distintivos. La recién formada coalición galáctica ya no se reunía en horarios designados, sino de manera continua, con representantes rotando según fuera necesario. En su centro había una simple mesa redonda donde el embajador Thorn, el alto consejero Barín y representantes de 17 especies discutían en igualdad de condiciones. El puesto avanzado en Andrómeda detectó firmas de energía Vexari, informó el comandante Baran. Tenemos quizás 2 ciclos antes de que llegue su flota principal. En lugar de pánico o debates interminables, la respuesta fue inmediata. Se asignaron defensas, se confirmaron distribuciones de recursos, se establecieron prioridades de investigación. Un silariano, una vez la especie más obsesionada con los procedimientos, resumió la estrategia militar conjunta sin hacer una sola referencia a protocolos o precedentes. Cuando la reunión concluyó, me acerqué a Thorn, quien ahora llevaba cicatrices visibles de la defensa de la Tierra. Una vez dijiste que la diplomacia no servía para nada, le recordé. Y sin embargo, aquí estás, en el corazón de la mayor alianza diplomática en la historia de la galaxia. Thorn esbozó una leve sonrisa. Dijimos que una diplomacia interminable sin acción no servía para nada. Es diferente. Y las especies del Consejo aprendieron que la acción sin sabiduría es igual de peligrosa, agregó Barín. Nos necesitábamos mutuamente desde el principio. Fuera de la cámara, equipos de construcción de una docena de mundos trabajaban codo a codo, reconstruyendo no solo estructuras, sino una nueva forma de civilización, una que combinaba la naturaleza decidida de la humanidad con la visión del Consejo.
La galaxia seguía enfrentando la extinción, pero ahora, por primera vez, enfrentaría esa amenaza verdaderamente unida, no a través de protocolos ni por la fuerza, sino por un respeto forjado en el fuego. A veces, sobrevivir requiere tanto la sabiduría para escuchar como el coraje para actuar.